Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un placer saludarles y un abrazo fuerte a la distancia. Gracias a Ricardo y al cuerpo de ancianos por el privilegio de compartir la palabra en este día tan especial. Como es del conocimiento de todos ustedes, en la iglesia se está tocando el tema o hablando del tema, volviendo a nuestras raíces. Y se ha hecho mención ya de algunas de esas raíces, la raíz de la fe. Estamos tratando de volver a esos cimientos de la fe cristiana, la raíz del amor, y hoy me toca hablar un poco acerca de la raíz del temor a Dios. Voy a animarles, aún ahí en sus casas, a abrir sus Biblias para que me puedan seguir. Y voy a estar comentando o reflexionando con ustedes en la carta primera de Pedro, capítulo 1. Como ustedes lo saben perfectamente bien, el apóstol Pedro escribió su carta para animar a los hermanos que estaban pasando por circunstancias muy difíciles. Y va a mencionar varias veces ese tema del sufrimiento, de las luchas en la vida cristiana, pero también en el capítulo 1 va a mencionar este aspecto de caminar, de andar en el temor a Dios. Ahora, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 17, quiero que le prestemos atención, aunque vamos a ver un poco el contexto del pasaje. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está animando entonces a caminar, a transitar, a ir en este mundo todo el tiempo que nos toque peregrinar, caminar en el temor de Dios. Ahora, antes de hablar de ese tema, el apóstol Pedro va a sentar ciertas bases, va a mencionar varias cosas que nosotros como creyentes tenemos, que somos privilegiados y que debemos de apreciar todo eso que tenemos, y en base a eso es que va a animar más adelante a caminar en el temor de Dios. Y digo Dios porque en el capítulo, ahí mismo en el versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero les hacía mención que el apóstol Pedro primero va a sentar ciertas bases para hacer esa exhortación que vamos a considerar esta mañana. ¿Cuáles son esas bases? En el capítulo 1, versículos 2 hasta el 12, va a mencionar varios aspectos de sumo interés. Y uno de los primeros aspectos, hablando de la bendición que tenemos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, y que usted, querido amigo, si en alguno nos está viendo en esta hora, también puede tener, si usted conoce a Jesucristo como Salvador personal, un día en el transitar de su vida. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Solo las voy a mencionar, no las voy a comentar por asunto de tiempo. En el versículo 2 dice algo muy interesante. Dice que hemos sido elegidos por Dios desde, sin duda, bueno, no sin duda, en Efesios dice el apóstol Pablo, que fue desde antes de la fundación del mundo. El tener semejante privilegio de haber sido elegidos por Dios. En el versículo 2 de capítulo 1 de Pedro, verso 2 dice: elegidos según la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Según ese conocimiento anticipado de Dios, un día Él nos eligió para que fuéramos herederos de la salvación, para que fuéramos renacidos, como va a decirlo más adelante. En el versículo 3 dice que hemos sido renacidos, hemos vuelto a nacer por el poder de Dios. Él cambió, transformó nuestras vidas.
En el versículo 4 dice que tenemos por eso esperanza, y es una esperanza viva. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza que es viva porque está establecida, está fundada, está puesta en la persona gloriosa del Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Dice en el versículo 5 algo más todavía, que sois guardados por el poder de Dios. Y notan ya, se va mencionando Pedro varios privilegios que tenemos nosotros. Hemos sido elegidos, hemos sido renacidos, tenemos también una esperanza viva, y más adelante menciona este aspecto de que somos guardados por el poder de Dios. Qué dicha es saber eso, que no solo nos dio la salvación, sino que en todo el camino de nuestro peregrinaje ha prometido guardarnos. En el versículo 5 también y el verso 9 va a decir que esa salvación está totalmente, 1000% asegurada. Es decir, el Señor la dio un día, es nuestra y será nuestra por la eternidad. Más adelante en el versículo 6 va a decir algo y va a introducir uno de los grandes temas que va a desarrollar en su carta. El verso 6 dice, por lo cual vosotros os alegráis, es decir, se gozan ustedes en esa enorme bendición que han recibido de Dios, tantas cosas que han recibido de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Menciona este aspecto muy importante también, que nosotros como creyentes tenemos el honor, el privilegio de sufrir por el Señor si eso fuera requerido por el Señor. Hay que observar bien el versículo donde dice que si es necesario, el necesario realmente lo define el Señor, no lo defino yo. Solo el Señor sabe qué cosas quiere pulir en nuestras vidas y precisamente por eso algunas veces nos va a someter a alguna prueba. Y ustedes son testigos de eso. Quizás todos los que estamos, ustedes que están conectados y este servidor, hemos sido probados en una u otra forma por el Señor. Ahora, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De esas pruebas va a hablar un poco más adelante el apóstol Pedro, pero no es el tema de hoy. Ahora en el versículo 8 dice que tenemos algo más. Dice el verso 8, a quien amáis, hablando de Jesucristo que acaba de mencionar en el versículo 7, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Veremos un día cara a cara al Señor. Y esta tal vez es una de las grandes bendiciones que el Señor nos ha preparado. Un día le veremos cara a cara y quizás ustedes y este servidor nos hemos imaginado ese glorioso día cuando vamos a poder ver cara a cara al Señor. Cuánto anhelamos vernos aquí en esta tierra los unos a los otros, que nos amamos, que queremos vernos, queremos saludarnos, queremos estar juntos y todo lo demás. Puede imaginar lo que será estar un día cara a cara con aquel que un día nos redimió en la cruz del Calvario y nos dio una salvación tan grande. Ahora en los versículos que siguen, lo que va a mencionar el apóstol Pedro es que esta salvación de la cual viene hablando y que tiene tantas riquezas, fue visualizada por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero note lo que dice el verso 12 de capítulo 1 de Primera de Pedro. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas que los ángeles anhelan mirar, cosas que las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, ni los ángeles tienen todo el privilegio que nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús, ni los profetas, ni la gente, todos esos santos del Antiguo Testamento. Y Pedro dice, tenemos que aprender a apreciar semejantes privilegios. Ahora, en base a esos privilegios, a ese privilegio tan grande que tenemos, el apóstol va a mencionar algo muy importante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Todo lo que hemos visto lo ha provisto Dios, lo dio Dios. Nosotros hicimos mano o echamos mano de esas enormes bendiciones que ya se han mencionado. Pero ¿cuál es la responsabilidad suya y la mía frente a tanta bendición? Al valorar tanta bendición, ¿cuál es la responsabilidad? Y va a mencionarlo en los versículos siguientes. Y otra vez también tendremos que solo detenernos en algunos aspectos y en otros ir un poco más rápido. Ahora, si están algunos tal vez, porque a mí me gusta cuando yo estoy viendo la transmisión, tomo notas. Y si le gusta tomar nota, tome nota de cuáles son algunas de las responsabilidades suyas y mías como creyentes en Cristo Jesús. El versículo 13 va a empezar esta larga lista ahí. Dice el verso 13, por tanto, ese por tanto es importante en las Escrituras. En vista de todo lo que ya hemos mencionado, quiere decir el apóstol, les he mencionado, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos. La idea viene del judaísmo, que ceñir los lomos era amarrarse un poco ahí la túnica para que no le estorbe para la batalla. Y ustedes tienen que armarse de ese mismo, no solo valor, sino también de esa misma disposición, los lomos, y es interesante, de vuestro entendimiento. Lo que está queriendo decir es, las grandes transformaciones de la vida comienzan en nuestra mente. Ahí comienza. Recuerdan ustedes, esto tiene relación con Romanos 12:2, que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los grandes cambios de su vida, una vez ha entendido el Evangelio, ahora tiene que venir la acción en sus vidas y en la vida de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 14 va a mencionar otro aspecto ya de la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Ya? En el verso 14 menciona un aspecto muy importante y va a hablarnos ahora de que debemos de permitir que el Señor siga transformando nuestras vidas. El Señor ya hizo la obra de regeneración, la obra de habernos renacido, de habernos dado una esperanza gloriosa y todo lo demás que el Señor ha hecho y que ya mencionamos. Ahora la parte nuestra, dice el apóstol Pedro, es permitir que el Señor siga transformando nuestras vidas. En una ocasión, caminando ahí en la calle o conduciendo en la calle, vi una calcomanía que me llamó mucho la atención. Tenga paciencia conmigo, Dios no ha terminado su obra en mí. Y quiero animarles a eso, tengan paciencia conmigo, Dios no ha terminado su obra. Tengo ahora, y ustedes los canso con esa repetición, pero vale la pena porque hay nuevos escuchas. Tengo 57 años de haber conocido al Señor
Y el Señor sigue trabajando conmigo día a día, momento a momento. Y hay muchas asperezas todavía que el Señor tiene que pulir en mi vida después de 57 años de haber conocido al Señor. Otros crecen más rápidamente que este servidor y quizás ya encontraron la gloria, ya son querubines algunos en el día de hoy, ¿verdad? Que eso no hay tal cosa como eso, porque somos pecadores transformados por la sangre de Cristo, cambiados por el poder del Señor, que seguimos en transformación. Pero para esa transformación, dice el apóstol Pedro, usted tiene que permitir que el Señor le siga transformando. Esa es la parte suya. Y lo va a hacer de miles de maneras. Son muchas las maneras en que el Señor va a seguir trabajando en nosotros. Y no trabaja igual con Roberto que con cada uno de ustedes. Trabaja de formas sin duda diferentes, pero Él sabe cómo hacerlo. Ahora, en el versículo 15 y 16 introduce un tema fascinante que es el que va a respaldar todavía más lo que queremos comentar en verso 17. Dice el verso 15 y el verso 16, sino debemos de transformarnos y dejar ya atrás esos tiempos de nuestra ignorancia. Y ahora en vez de eso, dice el verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí introduce un tema sumamente amplio el apóstol Pedro. Dice otra vez el verso 15 que hay que prestarle muchísima atención, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir es un tema amplísimo en las Escrituras, que es el que se va a usar varias veces, no solo Pedro, sino especialmente el apóstol Pablo ahí. Manera de vivir incluye la vida, toda vuestra manera, toda. El todo es clave, esa palabra es clave, toda vuestra manera de vivir. Tiene que ver con la vida privada, tiene que ver con la vida familiar, tiene que ver también con la vida laboral, tiene que ver con la vida social, tiene que ver con la vida estudiantil, tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Toda vuestra manera de vivir. Manera de vivir es la palabra abarcadora en la Escritura para referirse a toda una gama de cosas que están alrededor nuestro, comenzando por la vida privada, la vida mía delante del Señor. Realmente yo les dije muchas veces desde este púlpito que carácter verdaderamente es lo que yo soy en privado, no es lo que soy en público, ¿ya? Ahí reflejo algo de mi carácter, pero mi verdadero carácter se va a reflejar en mi vida privada, que solo el Señor la conoce. Ustedes y este servidor sabemos que en la vida privada, por ejemplo, en nuestro pensamiento, nosotros pensamos a veces cosas que uno dice, ay Señor, ¿por qué tengo que estar pensando semejantes cosas? Y todos nos pasan pensamientos hasta absurdos. Espero que a ustedes no, pero este servidor sigue luchando con muchos aspectos en la vida. No digamos en la vida familiar, cuántos problemas hay ahí en la vida familiar que no vamos a mencionar porque no es el tema. La vida laboral, cómo es usted en su trabajo, en sus relaciones laborales. La vida social, cómo es en la vida social. Ahora muy poco se puede socializar, pero en lo poco que podemos, ¿cómo es? Bueno, socializamos también por las redes. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo son mis relaciones con los demás? Mi vida estudiantil, tenemos estudiantes que no sé cómo les va ahora con las nuevas modalidades, con los nuevos sistemas y todo lo demás, pero me temo que por la red hay mucha facilidad de hacer trampas como estudiantes. Eso tiene que ver con su manera de vivir. Yo me fijo en donde yo vivo, en el condominio, en el espacio donde yo vivo, ahí alrededor, varios estudiantes que se la pasan
ahí en la calle jugando y al rato ahí mamá tiene que salir enojada a gritarles a que deben de regresar a sus estudios. Si hay algo que pueden aprender, jovencitos, ustedes que están ahí en casa viéndonos, es ojalá ser disciplinados, porque esa es su manera de vivir. Un día estarán fuera de la mirada de sus padres y si ustedes no aprenden a ser disciplinados ahora, quizás nunca lo van a hacer en su vida, en todos los aspectos, toda la manera de vivir. ¿Qué de la vida con el Señor? Yo le pongo religiosa, pero realmente la vida cristiana es para nosotros. ¿Qué de su vida cristiana? Y muchas veces la vida nuestra deja muchísimo que desear y que decir. Ahora, dice otra vez el verso 16, dice el verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí tenemos otro tema sumamente amplio que el apóstol Pedro introduce. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, este tema de la santidad, y aquí tal vez es donde se empieza a abarcar más el tema de andar en el temor a Dios, que quiere decir en una buena parte andar en santidad. Pero ¿qué es andar en santidad? Aquí podemos espiritualizar el asunto, aquí podemos hablar que santidad es esto, que es aquello y todo eso. Lo bueno es ir a la Escritura y nos dice qué es ser santo. Y solo les voy a llevar a un pasaje y solo les voy a mencionar algo del contenido de ese pasaje. Voy a hablarles un poquito ahora del tema de la santidad y que debemos de andar en esa santidad. Eso es en parte andar en el temor de Dios, andar en santidad. En Levíticos 19 tenemos tal vez 19 y 20, uno de los mejores resúmenes que nos da la Escritura de qué es vivir santamente. Ahora observe usted, y si pueden abrir sus Biblias les va a servir muchísimo ahí, qué es ser santos según el libro de Levíticos o lo que Dios dice en el libro de Levíticos 19. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Yo creo que Pedro está citando esto allá en su carta del libro de Levítico, no solo este pasaje, sino otros donde Dios habla de su santidad. Ahora, ¿pero qué es ser santo? Ahora viene una larga lista que solo la menciono. Miren lo que dice el verso 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Acaba de mencionar que debemos de ser santos. Ahora, ¿qué es ser santo? Ser santo es tener el respeto para nuestros padres. Y jovencitos, niños ahí en casa también, si ustedes no aprenden a respetar a sus padres, ustedes no van a respetar a nadie en este mundo. No van a respetar a sus maestros, no van a respetar a sus jefes cuando le toque ya la vida laboral, no van a respetar a las autoridades ahí en la calle, no van a respetar a nadie. Ustedes tienen que ahora aprender que parte de la santidad, y nosotros los mayores también, ojalá que aunque tarde ya en la vida, aprendamos la importancia de obedecer la autoridad. En el mismo versículo 3 dice, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Para los israelitas era guardar el sábado. Para nosotros, pues ya se ha dicho infinidad de veces, todos los días son especiales, que esto y que lo otro, pero al menos apartamos el día domingo. Es tan fácil ahora poder escaparse, como decimos, y domingo, desde el sábado lo tomamos a veces como ya feriado,
y ya hacer las cosas que recordemos que es día del Señor. Sigue siendo día del Señor, aunque sea ahí en la casa y en el vecindario. No sigue siendo día suyo, no es ahora día suyo, es el día del Señor, que vale la pena ocuparlo en aquellas cosas que van a edificar nuestras vidas, como debemos de hacerlo todos los días, pero apartar un tiempo especial para el Señor. Así es que no debe ser un gran problema conectarse, no debe ser un gran problema apartar el tiempo los domingos para aprovechar la enseñanza, la alabanza, todo lo que está disponible en nuestras vidas. Ahora nota el verso 4 que dice, no os volveréis a los ídolos. Lo que quiere decir aquí es que ser santo es no ser idólatra. Y todos le apuntamos, inmediatamente pensamos en imágenes, esto y que lo otro. Recuerdo siempre lo que decía el hermano Francisco La Cueva, un querido hermano, un teólogo que conocimos varios de nosotros. Este teólogo decía algo, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar del Señor en nuestras vidas. ¿Qué ocupa el lugar del Señor en su vida? Eso es un ídolo. Podría hablar mucho de esto, pero la lista es larga. Dice en el verso 9, cuando seguéis la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás la tierra segada. Es decir, compartan, dejen algo de la recolección de la cosecha. Esto aplica muy poco a nosotros porque no somos agricultores, pero sí deje algo para los demás, comparta en este tiempo donde otros tienen más necesidades que las que yo tengo, entonces podemos compartir y gracias a Dios IBEC lo está haciendo. Más adelante dice en el versículo 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Qué es ser santo? Es no engañar, no estar mintiendo, no hacer todas aquellas cosas que hacíamos antes. Más adelante en el verso 13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Otra vez vuelve a mencionar el tema de robarle a otros, de quitarle lo que les pertenece a otros. Dice el versículo 14, va perfecto, como decimos, como anillo al dedo en nuestra iglesia que tenemos un ministerio de sordos. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No hay que ser ingratos, no hay que reírse de los que tienen alguna discapacidad o capacidad especial. Eso lo hace, miren, el famoso bullying, por ejemplo, en los colegios, que no se está dando tanto porque están conectados en la red, pero eso es de reírse de alguna discapacidad que alguien tenga, realmente el Señor lo condena. Y ser santo es tener aprecio por las personas, no importa cuál es su condición física, su condición mental también. Luego dice en el versículo 15, si alguna vez les toca, ¿qué es ser santo? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hay que ser justos en cualquier situación de la vida, especialmente cuando estamos frente a un juez. Ahí para dar algún tipo de testimonio. Y el versículo 16 va con todos. No andarás chismeando. Decía un querido amigo, el chisme no es bueno, pero entretiene. El chisme no es bueno y se da aún a nivel de las redes sociales hoy día. Uno dice esos chismes solo se dan en la iglesia o ahí en el trabajo, que esto y que el otro. Tantos chismes que corren en las redes sociales hoy día. Dice, ser santos, mis queridos hermanos, para nosotros la enseñanza es no andar chismeando. La chismografía famosa. Luego dice en el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, firma ahí el sellado, no te vengarás. No debemos de ser vengativos. Ser santo es no ser vengativo.
Todavía más adelante, versículo 26, toca aspectos hasta dietéticos. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No serlo y no consultarlos también, por supuesto. Más adelante, y esto yo no sé cómo se aplica hoy día, y puede haber discusiones fuertes sobre este asunto, dice, no harás rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimirás en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ser santo es mantener mi cuerpecito intacto hasta donde yo pueda. Miren, hemos aflojado tanto en nuestra moral y en muchos aspectos de ética, pero realmente no luce en un creyente. Y si alguien lo tiene, pues no tiene que írselo a quitar y todo eso. Pero ustedes, jovencitos especialmente, y los mayores a veces, uno encuentra gente mayor que quisiera hacerse algún tatuaje de esto y que lo otro. Dice la Biblia, tenga cuidado con eso, ser santo es conservar. Ahora, no solo de tatuajes, valga la pena aclarar, porque uno puede estar hablando de esto aquí, todo eso, pero si usted hace otro montón de cosas ahí, deje de meterse en la vida de los demás, me podrían decir. En el versículo 31 dice, no volveréis a los encantadores ni a los adivinos. Nada de andar en brujerías y todo eso. Y hay creyentes que todavía tienen las prácticas de ir a visitar a los agoreros, a los chimanes y tantas otras cosas ahí. Más adelante dice, no hagáis injusticia en juicio y ya todo eso. Ahora, si siguiéramos con capítulo 20, que no hay tiempo porque tenemos que regresar todavía a la carta primera de Pedro, en el capítulo 20 va a hablar de todo lo relacionado con la vida sexual de una persona. Ser santo es tener una vida sexual pura. Y ahí sería trabajo de ustedes en casa, seguir investigando si es que lo desea hacer. Ahora regresemos a Primera de Pedro, porque es ahí donde comenzamos y donde queremos seguir por unos segundos ya. Me tomé demasiado tiempo. Ahora viene la gran exhortación, después de hablar del tema de la santidad, espero no haberles perdido en esto. Ahora dice, y si invocáis en el versículo, estoy primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y sería ya redundancia decir que andar en temor de Dios es ser santos. Por eso me detuve bastante en el tema de la santidad. Y es ser santos, me encanta lo que dice en el versículo anterior ahí, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todos los días de nuestra vida debemos de vivir en santidad y andar en el temor de Dios. Mis amados hermanos, hoy andamos en la presencia misma de Dios. Ojalá estuviéramos conscientes de eso. Ahora aquí habla, y nos vamos a detener un poquito, de ese temor reverente a Dios. Ese no es tenerle miedo a Dios. Qué bueno que ha mencionado antes que Él es nuestro Padre. Y espero que ustedes no le tengan miedo a sus padres. Qué triste sería si esa es la realidad, de tenerle miedo a papá. Debe haber una relación cordial, una relación de respeto, una relación de santidad, como acabamos de hablar. Y no hay por qué tenerle miedo a papá, pero sí respeto. Saber que estoy en la presencia de mi padre, de mi madre, y con mucha más razón en la presencia misma de Dios, no solo aquí. Los creyentes hemos sido enseñados que hay que prepararse para subir al púlpito y hay que prepararse para subir al púlpito. Pero algunos piensan que solo santidad es solo aquí, nada más. Que la santidad más allá de esa puerta, adiós santidad, adiós, ¿verdad? El respeto a Dios. Cuando yo salga de aquí, yo estoy en el templo, cuando yo salga de aquí tengo que ser ahí
respetuoso, saber que Dios me está viendo en la calle, ¿ya? Y si estuviéramos conscientes de eso, controlaríamos más nuestra mirada. ¿Qué hacen ustedes como hombres y como mujeres también? Que pasa una mujer elegante, guapa, vestidita ahí, muy elegante y todo eso, la mirada se va a dirigir ahí. Decía Luis Palau hace años y años en su librito, la primera mirada no es pecado. La segunda mirada, sí. Usted puede argumentar y decir, no, es que yo lo que estoy apreciando en esa mujer es su belleza, su cuerpo tan bien hecho, que esto y que el otro. Nada. Ya empieza la mente a trabajar. Les mencioné una vez o más de una vez que debemos de cuidarnos de algo muy importante. Algo que me hicieron reflexionar cuando una vez me pidieron una opinión para una página de la prensa en Honduras. Me pidieron opinión de qué pensaba yo sobre el adulterio mental. Le voy a ser honesto, le voy a ser sincero. No había pensado mucho en eso. Uno piensa en el adulterio de hecho, es decir, que yo me acueste, quiera Dios que nunca pase eso, pero que me acueste con una mujer que no es mi esposa. Realmente hay mucho de adulterio mental, que no solo se puede dar en la calle, se da en la intimidad nuestra ahí, en la casa también o donde quiera que estemos. Por eso le decía que carácter es realmente lo que yo soy en privado. Entonces dice el apóstol Pedro acá que debemos de andar en temor en todos los aspectos de nuestra vida. Así es que el Señor nos ayude. Ahora, ya les mencioné que debemos de andar en temor reverente. Y la palabra reverencia o reverente es la actitud mental de la persona que está consciente de estar en la presencia de Dios. Ojalá que cada paso de nuestras vidas estemos conscientes que estamos en la misma presencia de Dios, donde quiera que estemos. Y no es que ahí voy a estar arrodillándome, no es que ahí voy, ay Señor, es que esto y lo otro, no. Pero estar conscientes que ahí está conmigo. Eso lo sabemos teóricamente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entiendan, dice Pedro, este asunto claramente, que estamos siempre en la presencia de Dios. Y no solo siempre en la presencia de Dios, sino desnudos ante la presencia de Dios. Estoy hablando desnudos moral, espiritualmente. Y el versículo 17 dice, y si invocáis aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Este es un aspecto muy importante en este versículo aquí. Y se refiere al aspecto de que usted y yo, mi querido hermano, aprendamos ojalá a andar en el temor de Dios, porque un día tendremos que dar cuentas. No para definir si somos salvos o no somos salvos. Ya ha dicho Pedro en su carta que lo somos y que tenemos asegurada nuestra salvación. Pero de cada uno de nuestros actos en la vida, de nuestros hechos también tendremos que dar cuenta a Dios. Ahora lo que sigue ya no lo voy a comentar porque no me queda tiempo. Una de las últimas cosas que va a decir Pedro es esta. Tenemos que aprender a valorar ¿cuánto costó nuestra salvación? Nuestra salvación costó el precio más elevado, la preciosa sangre de Jesucristo. Y eso es lo que va a decir en los versículos 19, 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual ya he hablado bastante, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Y ese es el tema que le ocupará en varios versículos ahí, o en varios espacios de su carta, el apóstol Pedro. Solo para mencionar lo último que está queriendo decir ahí el apóstol Pedro más adelante, dice que también debemos de seguir siendo obedientes a la palabra y crecer en la palabra. Eso lo va a introducir más adelantito. Versículo 23, habiendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
y va a describir un poco sobre esa palabra bendita que un día se nos anunció, que recibimos, que creímos, que nos apropiamos de ella y que es la que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, pero no solo guardar, sino también vivir. Ahora ha llegado el momento, a propósito de por esa palabra en capítulo 2 ya introduce otro tema, que es que podemos crecer también en el Señor, pero ya no hay tiempo para eso. Quiero dejar con ustedes algunas reflexiones para que usted este día pueda apartar un tiempito y reflexionar sobre esas cosas. Pregúntese este día, ¿cuán agradecido estoy por lo que Dios ha hecho en mí? Por tener una posición tan privilegiada. ¿De veras está agradecido? Y ojalá que podamos decir, sí, lo estoy con todo mi corazón. Y quiero en esta misma hora decírselo. Algo más todavía, porque esto ya es más personal. ¿Cómo estoy caminando en la vida? ¿En el temor de Dios o viviendo como se me antoja, sin creer que un día vamos a rendir cuentas? ¿Cómo estoy caminando? Recuerde, va a rendir cuentas delante de Dios. Y si no, lea 2 Corintios 5:10. Ya, no tengo espacio para leer y comentar ese pasaje. Y relacionado con eso también, cuán santamente estoy viviendo hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy, mañana, pasado mañana y hasta que el Señor venga. Pregúntese este día especial. Ahora una pregunta todavía un poco más allá afuera. ¿Pueden ver otros en mi vida una vida de santidad, una vida santa? Otros pueden decir, ese es el puro diablo, con ese ni me meto. A ese realmente dice que el Evangelio le ha cambiado su vida y todo lo demás ahí. ¿Qué están viendo otros en mi vida? ¿Están viendo una vida de santidad? Tengo unos queridos hermanos que siempre me han impresionado. Y regresando solo un poquito allá a los versículos anteriores, que dice que debemos de vivir santamente en todo nuestra manera de vivir y a lo largo de nuestro peregrinaje. Yo he mencionado un sinfín de veces que no hay nada que me impresione más o me cause bendición en mi vida. Es ver la perseverancia, la santidad en la vida de muchos hermanos a través de los años. Yo puedo ser santo un ratito, aquí haberme santificado para hablarle a ustedes ahí. Perdonen, jóvenes de la música, pudieron haberse santificado para la alabanza, ¿ya? Pero eso va mucho más allá de un momento, es a través de toda la vida. Y pueden verlo otros en mi vida, esa santidad. Y por último, estoy creciendo a la luz de la palabra de Dios. Y esas son cosas que usted tiene que reflexionarlas y dar alguna respuesta al Señor en este día. Pero quiero orar con ustedes, si me lo permiten, pidiendo al Señor ayuda. Realmente todavía estamos peregrinando y no sabemos cuánto nos falta. Puede ser que algunos estamos más cerca de lo que pensamos y llegará ese día cuando tendremos que dar cuenta. Yo he dicho en broma a algunos hermanos que en el tiempo de pandemia, y no solo el tiempo de pandemia, en cualquier tiempo, pero que el Señor nos encuentre confesados, ¿verdad? Ese es un dicho popular. Pero espero que el Señor nos dé la fuerza y por eso vamos a orar, para seguir peregrinando de tal forma que agradamos al Señor mientras dure este peregrinaje. Repito, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto falta? Solo el Señor lo sabe. Yo no quiero saberlo. Yo solo quiero saber que un día estaré con el Señor y cuánto me falta no me interesa tanto ahora. Voy a orar. Padre Santo, gracias por este privilegio de abrir tu palabra. Esperamos que haya llegado con claridad a nuestros hermanos que están ahí en sus respectivos hogares o donde quiera que estén. Rogamos una bendición especial en sus vidas. Gracias por haber sido tan bueno y tan fiel a través de toda nuestra vida y quieres seguirlo siendo. Ayúdanos pues a caminar siempre en el temor tuyo, oh Dios, que podamos honrarte con nuestras vidas.
Habrán en ese camino de nuestro peregrinaje muchos distractores, muchas cosas que van a querernos robar la bendición tuya. Pero Señor, no permitas que eso suceda, sino que lejos de eso, cada día sea la experiencia más grata, más bella, caminar contigo. Y recordamos aún en esta hora aquellas palabras del canto, mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Le hablo y le cuento mis pesares, mi Dios y yo andamos por el prado. Que esa sea la experiencia de este día y de todos los días sobre esta tierra de nuestro peregrinaje, caminar en la comunión contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí donde quiera que estén, que la bendición tuya siga siendo abundante en sus vidas y que tú nos ayudes a honrarte cada día de nuestras vidas con todo lo que somos y tenemos. En el nombre de Cristo, amén y amén.